época marcada por el dominio colonial y la injusticia, surgió una mujer que desafió el poder establecido con inteligencia, coraje y convicción, Micaela Bastidas Pumacahua. Su historia no solo acompaña a la de Túpac Amaru II, sino que también revela el espíritu y liderazgo y su resistencia de una mujer que cambió el rumbo de nuestra historia. Muy buenos días, somos el grupo conformado por Camila Ventura, Melina Taipe, Alexandra Uxa, Rudy Tica, Frank Taipe, John Zúñiga, Jocelyn Villasante, del curso de Historia Crítica del Perú. En este video abordaremos el papel de Micaela Bastidas en la rebelión de Túpac Amaru II. Para abordar este tema nos basaremos en las investigaciones de Charles Walker en su obra La rebelión de Túpac Amaru y el libro de cartas Tu ausencia ha sido causa para todo esto y el testimonio recopilado de Mi letra, mi corazón rebelde. También considerando los aportes de Scarlett O'Connor Godoy en 7 ensayos sobre la gran rebelión de los Andes. La gran rebelión de Túpac Amaru comenzó el 4 de noviembre de 1780 con la captura del corregidor Antonio de Arriaga. José Gabriel Condorcanqui, conocido como Túpac Amaru II, encabezó un movimiento que buscaba terminar el sistema colonial, especialmente los repartos forzosos y la mitad minera. Una de las causas para esta rebelión fue los abusos coloniales, como serían los impuestos excesivos, también el abuso hacia los indígenas y las mitas. Una consecuencia principal sería que el pueblo indígena estuvo más vigilado por el Estado y que tuvieron cambios en su condición social. Este levantamiento se expandió rápidamente desde Cusco hasta el Alto Perú, involucrando así a miles de indígenas, criollos y mestizos. Entre sus principales líderes se encontraba Micaela Bastidas, su esposa y compañera de lucha. También se encontraba Tomás Atito Condemaita, cacique de Acos. Como señala Walker en 2015, esta fue una rebelión social y política de grandes dimensiones, que desafió el orden colonial y puso en crisis la autoridad española. ¿Qué tipo de decisiones tomó Micaela Bastidas sobre la logística, estrategia, castigo y tiempo? Charles Walker, en su libro La rebelión de Túpac Amaru del año 2015, refiere a Micaela Bastidas como la principal encargada de la logística y la estrategia militar. Desde Tungazuca a Pampamarca, ella se encargaba de la distribución de armamento, provisiones y víveres al ejército rebelde. Ella imponía orden con severidad para mantener el orden y la disciplina dentro del ejército. También en sus cartas se refiere lo mismo, que ella imponía la severidad y el orden dentro del movimiento insurgente. En una de las cartas recogidas por Charles Walker en su libro Tu ausencia ha sido causa de todo esto, se nos dice que Micaela Bastidas ordenó cortar el puente de Pachachaca para evitar el avance de los realistas, por lo cual se nos demuestra que Micaela Bastidas tenía una gran capacidad estratega y de planificar, así como también era muy comprensiva con los asuntos militares y políticos. Por lo cual, la pregunta que les vengo a decir ahora es, ¿qué nos quería demostrar en sus cartas Micaela Bastidas? ¿Su capacidad de liderazgo o más? Las cartas entre Micaela y Túpac Amaru revelan una personalidad fuerte, decidida y consciente del peligro. En tu ausencia ha sido causa para todo esto. Ella expresa frustración por las demoras y advierte con lucidez sobre las consecuencias de la inacción. Su frase más conocida, tu ausencia ha sido causa para todo esto, muestra no solo amor, sino una visión política clara y realista. En los libros de Micaela Bastidas del año 2018, de Mi letra y Corazón rebelde del año 2018, se rescatan algunas de las frases más íntimas y estratégicas, donde combina la estrategia militar y el amor que sentía hacia su esposo, donde Micaela tenía la concepción de que la rebelión no era un acto impulsivo, sino que era un proyecto político en donde requería estrategia y riesgos y entrega personal. Pregunta que ahora les dejo: ¿por qué algunos historiadores consideran a Micaela Bastidas como más radical y más lúcida que el propio José Gabriel Condorcanqui? Charles Walker sostiene que Micaela Bastidas fue realista y radical de
Tupac Amaru II. Mientras él tendía a demorar en situaciones importantes, ella decidía atacar Cusco antes de que llegaran los refuerzos de los realistas. Esta capacidad de estrategia demuestra de su capacidad superior. Según Oferán en su libro La Gran Rebelión de los Andes del 2001, coincide en que Micaela Bastidas simbolizó un liderazgo más político, pragmático, con un sentido más urgente. Ella entendía que la rebelión no solo consistía en una protesta, sino en una oportunidad de cambio social. ¿Cómo ha sido representada en la memoria republicana madre, heroína, estratega o mártir? En el siglo XIX, Micaela Bastidas fue recordada como una mártir y madre abnegada. Sin embargo, investigaciones contemporáneas como las de Walker y Ofela sugieren su papel como una estratega militar y símbolo de la resistencia femenina. Hoy en día, su figura es recordada como una de las mayores representantes femeninas y lideresas de la lucha indígena por la independencia, por lo cual, según Charles Walker, 2021 en su libro de Tupac Amaru a Gamarra, se nos dice que su voz merece ser escuchada como una de las más importantes en la lucha de la independencia en el Perú colonial. Micaela Bastidas fue ejecutada el 18 de mayo de 1781 en la Plaza de Armas del Cusco, junto a Tupac Amaru II. Su muerte fue brutal, pero su ejemplo de liderazgo trascendió el castigo colonial. Su historia también nos muestra que las mujeres fueron importantes en los procesos emancipadores. Fue madre, fue estratega y heroína de una rebelión que desafió el Imperio Español. En palabras de Scarlett O'Fellay, Micaela encarna la conciencia política más lúcida de la rebelión andina. Hoy, su legado sigue vivo como símbolo de dignidad, resistencia y justicia. Desde su perspectiva, ¿cuál es el aporte más importante de Micaela Bastidas dentro de la rebelión de 1780? Fue el brazo derecho de Tupac Amaru. Y en este caso hay que resaltar el papel, a mi juicio, fundamental para que Tupac Amaru se enfrentara a los enemigos españoles, ¿no? Porque en ocasiones hay que reconocer, y los varones tenemos que reconocer, el papel protagónico que desempeña la mujer dentro de una familia, por ejemplo, ¿no? En la práctica, aparte de las bromas, ¿no?, que hay respecto al esposo y a la esposa, ¿no?, en la realidad quien maneja es la mujer. Y eso está bien porque la mujer es buena administradora de la economía escasa de la familia, ¿no? Yo entiendo que a veces hay mamás que hacen lo indecible, hacen milagros para que el sueldo miserable que reciben los trabajadores, no sé qué hace, pero alcanza para alimentar en lo necesario y básico a la familia, ¿no? De modo que hablando, refiriéndome al caso concreto de Micaela Bastidas, fue el brazo derecho. Yo diría que fue el cerebro de Tupac Amaru, que sin tomar en cuenta lo que podría venir a futuro, bueno, se enfrentó conjuntamente con su esposo, ¿no? Claro que esta osadía que tuvieron ambos personajes frente al dominio aplastante, al dominio inhumano que ejercieron los españoles frente al Perú, fue sin lugar a dudas una labor titánica, ¿no? Y naturalmente esto arrastró a los hijos, ¿no? Y tenemos conocimiento, aunque la mayoría no tiene conocimiento, de la forma bárbara, de la forma inhumana como fueron sacrificados Tupac Amaru y sus hijos, ¿no? Realmente esto no tiene justificación de ningún tipo, de ninguna razón. Y ocurre que este hecho que debía resaltarse tal como fue, no se dice, no se manifiesta, ¿no? Se habla como si Tupac Amaru y Micaela Bastidas se hubieran atrevido a una cosa que fue intrascendente o poco importante. Pero realmente no solo los peruanos, sino toda la humanidad debe
de sentir admiración, no respeto, incluso pleitesía a estos personajes que tuvieron la valentía y la osadía de enfrentarse a todo un poder, ¿no? A todo un poder que no admitía por nada del mundo de que alguien se le opusiera, ¿no? Y ese alguien que se le opuso fue pues esa pareja, que como digo, claro que en ese intento de revertir el estado de cosas arrastró lamentablemente a toda su familia, ¿no? Y frente al cual el español mostró su odio, un odio étnico, un odio ideológico a lo nuestro, ¿no? Pensando siempre, como siempre pensaron y creo que siguen pensando, que ellos son la raza superior, lo cual es falso, ¿no? De modo que, como digo, a Micaela y a Tupac Amaru no se le reconoce el sacrificio que han hecho, lamentablemente. ¿Por qué cree usted que la figura de Micaela Bastidas ha cobrado tanta fuerza en los últimos años dentro de los movimientos sociales y la comunidad de la Micaela Bastidas, una mujer emprendedora, que era esposa de nuestro querido Tupac Amaru, que ha sido sacrificada también y luchadora por todos sus lados y por toda la gente indígena que ha estado ahí. Entonces ha sido una luchadora constante que hasta el final seguramente viendo a su esposo sufrir todo lo que le han hecho estos españoles, y se genera esta figura de nuestra Micaela Bastidas que está generada. ¿Qué aprendizaje deja la rebelión respecto al rol de las mujeres en el proceso político que tuvo Micaela Bastidas? Yo pienso que ella ha sido una mujer muy amante de su familia y se presentó y defendió a su esposo y defendió a sus hijos. Es lo que pienso. Claro. Muy macha.